El precio del engaño. Una venganza silenciosa. Atención, espectadores. Antes de sumergirnos en este escalofriante cuento, les pido que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones. No querrán perderse ni un solo giro de esta historia. ¿Qué harías si lo tuvieras todo? Un matrimonio perfecto, un esposo cariñoso, un hermoso hogar y un bebé en camino. Ahora, ¿qué harías si en un solo momento desgarrador descubrieras que todo estaba construido sobre una base de mentiras? Para Valeria Sol, la respuesta no fue gritar, llorar o siquiera irse. Su reacción fue algo mucho más aterrador. Encontró a la mujer que dormía con su esposo y le dio un trabajo. Esta no es una historia de perdón. Es una historia de control. De una mujer llevada al límite que eligió reescribir su propia tragedia, un movimiento calculado y devastador a la vez. Parte 1. La fachada perfecta. La vida que Valeria Sol había construido meticulosamente era una obra maestra del éxito moderno. A los 30 años, era la fundadora y CEO de Aurora Marketing, una agencia boutique en el corazón de Londres que se había convertido en la opción predilecta para las marcas de lujo que buscaban una ventaja. Su oficina, una sinfonía de vidrio, cromo y muebles grises suaves, ofrecía una vista panorámica de la vasta metrópolis, un recordatorio diario de las alturas que había escalado. Su ático, un extenso loft en un distrito industrial de moda, era su santuario. Olía a velas de jazmín, espresso recién hecho y el leve y dulce aroma de las costosas lociones prenatales que Valeria se masajeaba en su creciente barriga de 7 meses de embarazo. Su esposo, Ricardo Vidal, era el toque final perfecto para este retrato de dicha doméstica. Apuesto, con una sonrisa encantadora y la confianza relajada de un hombre que trabajaba en alta finanza, él era su roca. Se conocieron en la universidad. Un romance vertiginoso que se había asentado en un amor profundo y cómodo. Él era la calma de su tormenta, la mano firme en su espalda en los eventos de la industria, el hombre que escuchaba durante horas mientras ella ideaba estrategias de campaña en el suelo de su sala. Él era, creía ella, su alma gemela, el padre de su hijo nonato. La primera grieta en esta existencia de porcelana apareció un martes. Era tarde, pasada la medianoche. Valeria se despertó sobresaltada por un aleteo familiar, y ahora bienvenido. El bebé estaba pateando. Sonrió, frotándose la barriga, y miró a Ricardo. Estaba profundamente dormido, su pecho subiendo y bajando en un ritmo constante. Su teléfono, que generalmente estaba en la mesita de noche, yacía en el suelo, habiéndose deslizado de su mano. Mientras se inclinaba para recogerlo, la pantalla se iluminó. Una notificación de una aplicación que no reconoció. Un icono de llama estilizada. La vista previa del mensaje fue corta, pero fue suficiente para detener el aire en sus pulmones. Julieta, ¿aún despierta? No puedo dejar de pensar en anoche. Tu piel contra la mía. La sangre de Valeria se heló. Fue una sensación física, una frialdad dolorosa que comenzó en su pecho y se extendió hasta las puntas de sus dedos. Se quedó mirando la pantalla, su mente negándose a procesar las palabras. Julieta. El nombre era un objeto extraño, una esquirla incrustada en el suave tejido de su vida. Anoche, Ricardo había llegado tarde a casa. Una cena de última hora con un cliente, había dicho. Había llegado oliendo a whisky escocés caro y un tenue perfume floral que no era el suyo. En ese momento, no le había dado importancia. Ella confiaba en él. Su primer instinto fue una ola de rabia cruda y primitiva. Quiso despertarlo, meterle el teléfono en la cara
y ver sus rasgos perfectos desmoronarse en una máscara de culpa. Quiso gritar, romper la tranquila paz de su hogar, soltar el grito animal que le arañaba la garganta. Pero luego, un instinto diferente se apoderó de ella. Fue la CEO en ella, la estratega, que nunca hacía un movimiento sin antes comprender todo el tablero. Gritar le daría la ventaja. Él negaría, desviaría, manipularía. La llamaría hormonal. La acusaría de ser paranoica debido al embarazo. Él tomaría el control de la narrativa. No, ella no le daría eso. Con manos que temblaban casi incontrolablemente, recogió el teléfono. Su huella dactilar, inerte mientras dormía, fue todo lo que necesitó. La presionó contra el botón de inicio. El teléfono se desbloqueó. Su corazón golpeaba contra sus costillas, un pájaro frenético y asustado. La aplicación era una de citas, conocida por encuentros discretos. Su historial de mensajes era una novela de traición. Semanas de ello. Meses. Nunca me había sentido así por nadie, había escrito Ricardo. ¿Cuándo se lo vas a decir?, había preguntado Julieta hace solo 3 días. Pronto, cariño, lo prometo. Hay que manejarlo con delicadeza. Ella está embarazada. La palabra delicadeza era una crueldad particular. Estaba manejando la destrucción de su matrimonio con el mismo cuidado desapegado que le daría a una cartera de acciones sensible. Y el uso de su embarazo, de su hijo, como escudo, como excusa para su cobardía. Ese fue el corte más profundo de todos. Valeria no durmió. Se sentó en la sala oscura. Las luces de la ciudad eran un borrón a través de sus lágrimas no derramadas. La rabia seguía allí, un caldero hirviente en su estómago. Pero ahora se le unía una claridad escalofriante y cristalina. El divorcio era inevitable. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Pero no terminaría así. Ella no sería la víctima llorosa y destrozada en este drama. Ella era Valeria Sol. Ella construía marcas de la nada. Seguramente podría orquestar una demolición. Necesitaba conocer a su enemiga. A la mañana siguiente, operó con pura adrenalina. Fingió un dolor de cabeza, dejando que Ricardo la mimara antes de irse a trabajar, su beso en la frente sintiéndose como la marca de un mentiroso. En el momento en que la puerta se cerró tras él, estaba frente a su laptop. Julieta. El perfil de la aplicación de citas era escaso, pero tenía un apellido: Rey. Una rápida búsqueda en redes sociales la llevó a un perfil de Instagram. Julieta Rey, 26 años. Bonita, con una frescura accesible de chica de al lado. Su feed estaba lleno de fotos artísticas de brunchs, paisajes urbanos y selfies que irradiaban una ambición voraz. Su biografía decía: diseñadora gráfica, soñadora, creando cosas hermosas. Valeria sintió una nueva ola de náuseas. Creando cosas hermosas. Estaba tratando de hacer algo hermoso con los restos de la vida de Valeria. Con unos pocos clics más, Valeria encontró su portafolio profesional en línea y luego su perfil de LinkedIn. Julieta Rey era una diseñadora gráfica freelance y talentosa. Su estética era limpia, moderna y perfectamente alineada con el tipo de clientes que representaba Aurora. Y fue entonces cuando la idea comenzó a formarse. Fue un pensamiento monstruoso, aterrador y absolutamente brillante. Comenzó como un susurro en el fondo de su mente, un destello de venganza tan audaz que casi la hizo reír. ¿Qué pasaría si no solo observaba a Julieta desde la distancia? ¿Qué pasaría si la acercaba? ¿Qué pasaría si hacía que esta mujer,
que secretamente intentaba desmantelar su vida, dependiera directamente de ella para recibir un cheque de pago? El plan era una locura. Su mejor amiga Elena la haría internar, pero cuanto más pensaba en ello, más se sentía correcto. Era un movimiento que nadie vería venir. Era una forma de recuperar su poder, no terminando el juego, sino cambiando las reglas tan completamente que ella era la única que sabía cómo jugar. Aprendería cada una de las debilidades de Julieta, sus miedos, sus ambiciones. Vería con sus propios ojos lo que Ricardo veía en ella, y lo haría todo desde la máxima posición de poder, como su jefa. Casualmente, su agencia Aurora tenía una vacante para una diseñadora gráfica de nivel medio. El anuncio acababa de publicarse la semana pasada. Los dedos de Valeria volaron sobre el teclado. Abrió su correo electrónico de trabajo, su expresión endureciéndose en una máscara de pura y férrea determinación. Encontró la dirección genérica de correo electrónico de RHH que figuraba en el sitio web profesional de Julieta Rey. Asunto: diseño gráfico. Oportunidad en Aurora. Estimadas Rita. Mi nombre es Valeria Sol, CEO de Aurora Marketing. Encontré su portafolio en línea y quedé excepcionalmente impresionada con la calidad y creatividad de su trabajo. Su estética se alinea perfectamente con la dirección que estamos tomando, con varias de nuestras cuentas clave de lujo. Actualmente tenemos una vacante para una diseñadora gráfica senior, una posición que creo que encajaría excelentemente con sus talentos. Si está interesada en explorar esta oportunidad, me gustaría invitarla a nuestras oficinas para una entrevista cuando le sea conveniente. Espero tener noticias suyas. Atentamente, Valeria Sol. Pulsó enviar antes de que pudiera dudar de sí misma. El correo electrónico se lanzó al vacío digital, una declaración de guerra disfrazada de oferta de trabajo. Se recostó en su silla, una mano descansando protectoramente sobre su estómago. El bebé pateó de nuevo, un diminuto aleteo interno. «No te preocupes, pequeña», susurró a la habitación vacía. «Mamá tiene esto». La guerra había comenzado, y Valeria Sol estaba a punto de traer a su enemiga directamente por las puertas delanteras. Parte 2. La depredadora silenciosa. 2 días después, Julieta Rey entró en la elegante e intimidantemente serena área de recepción de Aurora Marketing. Apretó un portafolio de cuero contra su pecho, su atuendo elegido, un mono negro chic, pero profesional, irradiando una confianza cuidadosamente construida. Estaba nerviosa, pero era el nerviosismo emocionado de una joven profesional al borde de un gran avance profesional. Aurora era la liga mayor. Un trabajo aquí, trabajando directamente bajo la legendaria Valeria Sol, era el material del que estaban hechos los sueños de carrera. Estaba eufórica cuando recibió el correo electrónico. Valeria Sol misma se había acercado. Julieta se lo había contado a Ricardo durante un almuerzo clandestino, su voz vibrando de emoción. Dijo que estaba excepcionalmente impresionada con mi trabajo. ¿Puedes creerlo? Ricardo se congeló por un segundo, un bocado de pasta a mitad de camino hacia su boca. ¿Valeria Sol de Aurora? ¡Wow, Julieta! Eso es increíble. Sintió una punzada de inquietud, una extraña convergencia de sus 2 vidas separadas que se sentía peligrosa. Pero rápidamente lo descartó. Era una coincidencia, extraña e inquietante, pero nada más. No podía decirle a Julieta que su esposa era la CEO que quería contratarla. La mentira era demasiado profunda, el engaño demasiado enredado. Así que simplemente dijo: «Wow, Julieta, eso es increíble. Te lo mereces». Parada en el corazón del imperio de Valeria,
Julieta no tenía idea de que era un peón en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. La recepcionista la condujo por un largo pasillo hasta una oficina de la esquina, con una pared de vidrio de piso a techo, que ofrecía una vista panorámica impresionante de la ciudad. Y allí estaba, Valeria Sol. Era aún más formidable en persona, incluso muy embarazada. Dominaba el espacio. Llevaba un vestido de maternidad color crema, impecablemente confeccionado, que parecía costar más que el alquiler de Julieta. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo y elegante, y su expresión era de autoridad fría e ilegible. No se puso de pie. Simplemente señaló la silla frente a su escritorio. «Señorita Ray, gracias por venir. Soy Valeria Sol. Es un honor conocerla, señora Sol», dijo Julieta, su voz un poco más entrecortada de lo que le hubiera gustado. Notó el anillo de bodas, un formidable diamante que parecía atrapar y refractar la luz con un brillo acusador. «Por favor, siéntese», dijo Valeria, su voz tan suave como la seda, pero con un trasfondo de acero. No sonrió. La entrevista comenzó con preguntas estándar. Valeria preguntó sobre la filosofía de diseño de Julieta, su experiencia con software específico y sus proyectos freelance anteriores. Julieta, ganando confianza, respondió con fluidez, abriendo su portafolio para mostrar su mejor trabajo. Era buena. Valeria tuvo que admitirlo. Eso lo hacía aún más exasperante. Entonces, las preguntas de Valeria comenzaron a cambiar. El cambio fue sutil, un bisturí deslizándose entre las costillas. «Háblame de tus objetivos a largo plazo, Julieta. ¿Dónde te ves en 5 años?» preguntó Valeria, inclinándose ligeramente, con las manos juntas sobre su vientre. El subtexto gritaba en su propia mente. «¿Te ves en mi casa criando a mi hijo?» «Quiero ser directora creativa», respondió Julieta con sinceridad. «Quiero liderar un equipo, dar forma a la identidad completa de una marca. Soy muy ambiciosa». «La ambición es buena», dijo Valeria, su mirada sin pestañear. «Pero puede hacer que la gente sea imprudente. ¿Cómo manejas las situaciones de alta presión? Digamos, cuando tratas con un cliente difícil o cuando las líneas profesionales y personales se difuminan». Julieta sintió un atisbo de inquietud ante la frase. «Creo en mantener el profesionalismo en todo momento», dijo con cuidado. «La comunicación clara y la gestión de expectativas son clave. Hay que mantener las cosas separadas». «Oh, ¿en serio?», pensó Valeria, una risa silenciosa y amarga resonando en su cabeza. «Como mantener tu aventura con un hombre casado separada de su esposa embarazada». «Una excelente respuesta», dijo Valeria en voz alta, su rostro una máscara perfecta de aprobación corporativa. Pasó una página en el currículum de Julieta, aunque no lo estaba leyendo. Ya se había memorizado cada palabra. «Dice aquí que valoras la dedicación y la construcción de relaciones duraderas. ¿Cómo defines la lealtad en un contexto profesional, Julieta?» La pregunta flotó en el aire, afilada y pesada. Julieta se movió en su asiento. «La lealtad es compromiso. Se trata de llevar un proyecto hasta el final, de ser digno de confianza y de tener en cuenta los mejores intereses de la empresa. Se trata de honrar la fe que alguien deposita en ti». Cada palabra era una nueva puñalada en el corazón de Valeria. Esta mujer podía sentarse en su oficina y hablar de lealtad mientras intentaba activamente robarle a su marido. La audacia era impresionante. Valeria sintió que la rabia se agitaba, pero la canalizó en una calma helada. No se trataba de perder el control. Se trataba de... «Ya veo», dijo Valeria lentamente, sus ojos fijos en los de Julieta. «¿Y qué pasa cuando una situación se vuelve insostenible?»
Cuando te encuentras en una posición éticamente comprometida, ¿te vas? ¿O la llevas hasta el final, esperando un resultado diferente? La sonrisa profesional de Julieta vaciló. Las preguntas se estaban volviendo extrañamente personales, intensamente filosóficas para una entrevista de trabajo de diseño. Pensó en Ricardo, en las promesas que le había hecho, en las noches robadas y en la culpa que a veces la carcomía. «Creo en luchar por lo que quieres», dijo Julieta, su voz endureciéndose ligeramente. Un destello de la desafiante ambición que Valeria había visto en su biografía de Instagram. «Si crees que algo vale la pena, no te rindes», era la confirmación que Valeria necesitaba. Julieta no era una chica ingenua, arrastrada por una fantasía. Era una luchadora. Tenía un objetivo, Ricardo, y no iba a retroceder. Valeria se puso de pie, una señal clara de que la entrevista había terminado. Julieta se levantó rápidamente, con el corazón acelerado. ¿Se había equivocado? ¿Había dicho algo incorrecto? Valeria rodeó el escritorio, su presencia llenando la habitación. Se detuvo directamente frente a Julieta, lo suficientemente cerca como para que Julieta pudiera oler el sutil y costoso aroma de su perfume. Olía a poder. «Eres muy impresionante, Julieta», dijo Valeria, su voz bajando a un tono confidencial. «Tienes hambre, tienes talento, y no tienes miedo de luchar por lo que quieres. Me gusta eso». Extendió una mano. «El trabajo es tuyo. Podemos ofrecerte un salario un 60% más alto que tu tarifa freelance actual, beneficios completos y un bono de firma significativo. Necesitaríamos que empieces el lunes». Julieta se quedó sin palabras. Ni siquiera había discutido el salario todavía. Era una oferta más allá de sus sueños más salvajes. El dinero, el prestigio, el trabajo en sí. Era todo por lo que había estado trabajando. Todas sus dudas se desvanecieron, reemplazadas por una ola de euforia triunfante. «Sí», tartamudeó, estrechando la mano de Valeria. El agarre de Valeria fue firme, frío, y se demoró un momento de más. «Absolutamente sí. Gracias, señora Sol. Muchas gracias. No se arrepentirá». Valeria finalmente se permitió una pequeña y tensa sonrisa. No llegó a sus ojos. Sus ojos estaban fríos, calculadores, y tenían el brillo de algo aterrador. «Oh, sé que no lo haré», dijo suavemente, mientras Julieta prácticamente flotaba fuera de la oficina, aturdida por el éxito. Valeria permaneció de pie junto a la pared de vidrio. Observó la espalda de la joven hasta que desapareció por el pasillo. Lo había logrado. La zorra estaba ahora en el gallinero, pero la granjera estaba esperando con las llaves de la jaula. La primera parte de su plan estaba completa. Ahora podía comenzar la verdadera tortura. Se apoyó una mano en el vientre, una promesa silenciosa a su hijo. El juego había comenzado, y estaba a punto de descubrir cuán leal y dedicada era Julieta Rey, no solo a su nuevo trabajo, sino también a su marido. Parte 3. La jaula dorada. La primera semana de Julieta en Aurora fue un torbellino vertiginoso de nuevos sistemas, nuevos colegas y la embriagadora emoción de la legitimidad. La oficina era aún más impresionante desde dentro. Tenía su propio cubículo espacioso, completo con una computadora nueva y de última generación. Sus colegas eran inteligentes, elegantes y acogedores. ¿Y el salario? Su primer cheque aterrizó en su cuenta ese viernes, una cifra tan sustancial que la hizo sentir mareada. Esta era la vida que estaba destinada a vivir. Su jefa, Valeria Sol, era un enigma. Era brillante, exigente y poseía una atención al detalle casi sobrenatural. En las reuniones,
Podía diseccionar un concepto de campaña con precisión quirúrgica, sus ideas dejando a todos en la sala, luchando por tomar notas. Julieta estaba asombrada por ella. También estaba asombrada por el poder puro y desbocado que Valeria irradiaba. El estilo de gestión de Valeria era una clase magistral de guerra psicológica disfrazada de rigor corporativo. En el primer día de Julieta, Valeria la asignó a un nuevo cliente importante, un relojero suizo de alta gama. Fue un gran voto de confianza, y Julieta estaba decidida a demostrar su valía. Puso su corazón y alma en los conceptos iniciales de marca, trabajando hasta altas horas de la noche, impulsada por la ambición y el café para llevar. Presentó su trabajo a Valeria el miércoles por la tarde. Sus manos temblaron ligeramente mientras guiaba a su nueva jefa a través de los diseños elegantes y sofisticados. Valeria escuchó en silencio, su expresión ilegible. Cuando Julieta terminó, se quedó mirando la presentación en la pantalla durante un minuto largo y agonizante. «Es competente», dijo Valeria finalmente, la palabra cayendo como una bofetada. «Pero no tiene alma, Julieta. Se siente genérico. Es lo que cualquiera haría. Te contraté porque pensé que eras excepcional, no competente». Señaló una fuente específica que Julieta había elegido. «Esta fuente es demasiado suave. Sugiere una falta de convicción. Empieza de nuevo. Quiero ver algo con más convicción para el viernes por la mañana». Julieta se sintió destrozada. Había pensado que los diseños eran su mejor trabajo, pero asintió tímidamente, recogió sus cosas y regresó a su escritorio, con la cara ardiendo de humillación. Pasó las siguientes 36 horas en un frenesí de cafeína, rediseñando toda la campaña desde cero. Mientras tanto, Valeria observaba. Desde su oficina con paredes de vidrio, tenía una vista clara de todo el piso. Vio los hombros de Julieta hundirse, la vio frotarse los ojos cansados y sintió un giro sombrío y satisfactorio en su estómago. Esto era solo el principio. El tormento estaba en los detalles. Valeria pasaba casualmente junto al escritorio de Julieta, mientras Julieta estaba en una llamada telefónica furtiva y susurrada, presumiblemente con Ricardo. Valeria no rompía su paso, pero su presencia era suficiente para hacer que Julieta tartamudeara y colgara rápidamente. Una tarde, Valeria llamó a Julieta a su oficina. «Tengo un favor personal que pedirte», dijo, su tono dejando claro que no era una solicitud. «La firma de mi esposo celebrará una gala benéfica el próximo mes. Estamos manejando el marketing pro bono. Necesito una invitación deslumbrante, algo clásico y elegante». La sangre de Julieta se convirtió en agua helada. Su esposo. Tenía que diseñar una invitación para un evento organizado por la firma de su amante, para la esposa de su amante. La ironía era tan espesa que asfixiaba. «Por supuesto, señora Sol», se las arregló para decir. «Su nombre es Ricardo Vidal», continuó Valeria, observando el rostro de Julieta en busca del más leve atisbo de reconocimiento. «Es vicepresidente senior en Sterling Capital. Quizás hayas oído hablar de él». El corazón de Julieta martilleó en su pecho. Forzó una expresión neutral. Una habilidad que estaba aprendiendo rápidamente era esencial para sobrevivir en Aurora. «No lo creo, pero me pondré a ello de inmediato». «Bien», dijo Valeria, volviendo a su computadora. «Él es muy particular. Querrá ver las pruebas él mismo». La mentira era impecable. Ricardo nunca había mirado una prueba en su vida, pero era la excusa perfecta para crear una olla a presión. La vida de Ricardo se estaba volviendo cada vez más tensa. La aventura, que alguna vez había sido un escape emocionante, ahora era una fuente de estrés. Julieta ya no era la mujer despreocupada y aventurera que lo había atraído.
Estaba constantemente agotada y al límite. Mi jefa es una pesadilla, se quejó durante una cena secreta apresurada. Es una capataz, una perfeccionista. Me hizo rehacer una campaña entera porque no le gustó la convicción de la fuente. Además, su esposo es cliente, y tengo que diseñar toda esta invitación de gala para ellos. Es tan incómodo. Entonces renuncia, dijo Ricardo exasperado. No necesitas este trabajo, Julieta. ¡Renuncia! ¿Renunciar? Ricardo, ¿estás loco? Esto es Aurora. El dinero es increíble, y el nombre en mi currículum no tiene precio. Solo tengo que aguantar. Lo peor es que su esposo es cliente, y tengo que diseñar toda esta invitación de gala para ellos. Es tan incómodo. Ricardo casi se ahoga con su vino. Su esposo está casada. Por supuesto que está casada. Está embarazada de 8 meses. Honestamente me siento tan mal por el tipo. Debe ser imposible vivir con ella. Un pavor frío invadió a Ricardo. Una esposa embarazada llamada Valeria. Un esposo cuya firma era cliente. No podía ser. Las probabilidades eran astronómicas. Sintió una necesidad desesperada de saber el apellido de la jefa de su amante. ¿Cuál es su nombre?, preguntó, tratando de sonar casual. Valeria. No sé su apellido. Todos la llaman Valeria o la CEO, respondió Julieta, ajena. De todos modos, tengo que irme. Tengo que trabajar toda la noche para que esta gala quede perfecta para Ricardo Vidal. El nombre lo golpeó como un golpe físico. Ricardo Vidal. Ella había dicho su nombre. La miró fijamente, su mente acelerada, conectando los puntos con una velocidad nauseabunda. Valeria Sol. Aurora. Embarazada. Su firma. Su nombre. No era una coincidencia. Su esposa había contratado a su amante. La comprensión no vino con una explosión, sino con una horrible y silenciosa implosión. Sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Esto no era mala suerte. Esto era un plan deliberado, calculado y psicopático. Su brillante y estratégica esposa, la mujer que había subestimado, estaba jugando un juego tan complejo que él ni siquiera podía ver el tablero. Miró a Julieta al otro lado de la mesa, que se estaba retocando el lápiz labial, quejándose del kerning y el tipo de papel. Ella no tenía idea. Era un cordero siendo conducido a una masacre que ni siquiera podía concebir, y él estaba atrapado. ¿Qué podía hacer? Si le decía a Julieta, ella confrontaría a Valeria, y las consecuencias serían catastróficas. Si confrontaba a Valeria, ella tenía todas las cartas. Podía arruinarlo no solo personal, sino profesionalmente. Su esposa no solo estaba enojada, estaba desmantelando su vida pieza por pieza desde dentro, y estaba usando a su propia amante como herramienta. Las siguientes semanas fueron un infierno en vida para Julieta y Ricardo. La crueldad de Valeria se hizo más refinada. Programaba reuniones de emergencia de último momento los viernes por la noche, obligando a Julieta a cancelar planes con Ricardo. Alababa el trabajo de Julieta delante de todo el equipo, solo para destrozarlo en privado momentos después. El giro definitivo del cuchillo llegó un martes por la tarde. Valeria llamó a Julieta por el intercomunicador. «Julieta, ¿podrías venir un momento?» Cuando Julieta entró en la oficina, Valeria estaba en altavoz. «Así que te veré allí alrededor de las 7:30, cariño», estaba diciendo Valeria. «Te amo». «Yo también te amo, Vale», respondió la voz de Ricardo desde el altavoz, una voz que Julieta conocía íntimamente. Julieta se congeló. Su sangre se convirtió en agua helada. Esa voz era de Ricardo. No había error. Vale. Ese era su apodo cariñoso para su esposa. Valeria colgó el teléfono y miró a Julieta. Una imagen de inocencia.
Disculpa, mi esposo, dijo con una sonrisa cálida y de esposa. Puede ser un poco necesitado. Ahora, sobre los anuncios de banner para la gala Sterling Capital. Julieta se quedó clavada en el sitio. Su mente era un torbellino de confusión y horror. La esposa de la CEO se llamaba Valeria. El apodo cariñoso de la esposa de la CEO era Vale. La esposa de la CEO era la mujer embarazada, aterradora y brillante, que le estaba haciendo la vida imposible. Todo se derrumbó sobre ella a la vez. La coincidencia, las preguntas extrañamente personales en la entrevista, la presión constante, las demandas imposibles, la llamada telefónica escuchada. Esto no era un trabajo. Esto era una prisión. Una jaula dorada en la que había entrado tan alegremente. Miró a Valeria. Realmente la miró por primera vez. La mirada fría y evaluadora. La ligera y cómplice curva de su labio. La mano apoyada posesivamente en su vientre. Esta no era una jefa. Esta era una mujer que lo sabía todo. Y en ese momento, Julieta Rey entendió que no era una participante en una aventura. Era un personaje en una trama de venganza. Y la protagonista, la escritora y la directora, era la formidable y aterradora mujer sentada justo frente a ella. El miedo que sintió fue profundo, un terror primario que iba mucho más allá de perder un trabajo. Él había subestimado vasta y catastróficamente a su enemiga. ¿Qué harías en el lugar de Julieta? ¿Intentarías huir o enfrentarías la verdad? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Parte 4. El juego cambia. La revelación destrozó el mundo de Julieta. La oficina, antes un símbolo de su éxito, ahora se sentía como un panóptico. Una prisión donde Valeria observaba cada uno de sus movimientos con ojos cómplices y vengativos. Cada tarea, cada correo electrónico, cada comentario casual de Valeria estaba ahora cargado de un subtexto aterrador. Una solicitud para ir por café era una prueba de su servilismo. Un elogio a su trabajo era una broma cruel. Una crítica era un ataque personal directo. Julieta comenzó a desmoronarse. Su elegante ambición se deshilachó en pura paranoia. Veía conspiraciones por todas partes. Cuando un glitch eliminó accidentalmente un archivo en su computadora, estaba convencida de que Valeria estaba detrás. Cuando se le dio la tediosa tarea de archivar miles de archivos de imágenes antiguas, lo vio como un castigo. Comenzó a cometer errores, simples errores tipográficos y plazos importantes que se perdían por unas pocas horas. Su trabajo, antes su orgullo, comenzó a sufrir bajo el peso de su tormento psicológico. Sus reuniones clandestinas con Ricardo se volvieron tensas con un nuevo tipo de desesperación. Lo sabe Ricardo, lo sabe todo. Siseó Julieta, acurrucada en un ruidoso bar anónimo, lejos de cualquiera de sus lugares habituales. Te llamó por el altavoz justo delante de mí. Te llamó cariño y tú la llamaste Vale. Ricardo, que había estado viviendo con este horrible conocimiento durante semanas, fingió sorpresa. ¿Qué? No. Debes haber oído mal. Hay muchos tipos llamados Ricardo. Es una defensa débil y patética, y lo sabía. Pero admitir que ya lo sabía expondría su cobardía, su complicidad y su propio sufrimiento. No me mientas. La voz de Julieta se quebró. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Su nombre es Valeria Sol. El nombre de tu esposa es Valeria. Es la CEO de Aurora. Todo esto ha sido un juego. Me ha estado torturando y tú simplemente dejaste que sucediera. No lo sabía, lo juro, mintió. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Julieta, tienes que renunciar. Ahora.
Simplemente aléjate de todo esto. ¿Y a dónde voy?, espetó ella. Su miedo se convirtió en ira. Me arruinará a Ricardo. Está conectada con todos en esta ciudad. Si simplemente renuncio, podría ponerme en una lista negra. Nunca volveré a trabajar en esta ciudad. Tienes que hacer algo. Tienes que enfrentarla. Arregla esto. ¿Arreglar esto? Ricardo sintió una oleada de rabia y pánico. Tú eres la que empezó a salir con un hombre casado. Yo soy el que tiene una esposa que está orquestando algún tipo de plan de venganza maquiavélico. Ya hemos superado el punto de arreglar esto. La discusión se convirtió en susurros airados y bajos perdidos en el bullicio del bar. Su aventura, antes un escape secreto y apasionado, se había convertido en una trampa tóxica y claustrofóbica. Y Valeria era quien tenía la llave. Mientras tanto, Valeria tenía su propia observadora. Su mejor amiga, Elena, una abogada corporativa de mente aguda, había observado la transformación de Valeria con creciente alarma. Estaba sentada en la sala de estar de Valeria, rodeada de regalos de baby shower, su expresión de profunda preocupación. Vale, esto ha durado demasiado, dijo Elena, su voz suave pero firme. Lo entiendo. Él te traicionó. Querías venganza. Contrataste a la amante. Es el argumento de una película loca. Pero tienes 8 meses de embarazo. Estás jugando con esta chica. Te estás agotando con el estrés. ¿Y para qué? Para demostrar un punto que ya ganaste. Tienes todas las pruebas que necesitas para divorciarte de él y quitarle todo lo que vale. Valeria dobló tranquilamente un diminuto traje de bebé. Sus movimientos eran deliberados. No se trata del dinero, L. Y no se trata de demostrar un punto. Se trata de control. Él me quitó el control. Me convirtió en una víctima. Lo estoy recuperando. Necesito ver esto hasta el final. ¿Y cuál es el final?, presionó Elena. ¿Cuál es tu objetivo aquí? Los humillas a ambos. ¿Y luego qué? Todavía tienes un bebé con este hombre. Este nivel de venganza deja cicatrices en todos, incluida tú. No soy yo quien quedará marcada, dijo Valeria, su voz bajando a una calma inquietante. Soy la que sostiene el bisturí. Pero incluso Valeria estaba empezando a sentir la tensión. La actuación constante era agotadora. La rabia, que alguna vez había sido un combustible motivador y ardiente, se había enfriado hasta convertirse en una piedra pesada y fría en su pecho. Quería que terminara, pero no podía simplemente despedir a Julieta y divorciarse de Ricardo. Se sentía demasiado simple, demasiado anticlimático. Necesitaba un final. Necesitaba un jaque mate. Y entonces surgió un nuevo giro. Uno que ni siquiera Valeria, en su meticulosa planificación, podría haber anticipado. Fue un descubrimiento que cambiaría la naturaleza misma del juego. Valeria le había pedido a Julieta que consolidara todos los archivos de la cuenta del cliente de relojes en un solo disco duro externo para una revisión del cliente. Era otra tarea de trabajo ocupada, diseñada para mantener a Julieta ocupada y estresada. Esa noche, después de que Julieta se fue a casa, pálida y demacrada, Valeria se llevó el disco duro a su oficina. No estaba revisando el trabajo de Julieta, estaba buscando otra cosa. Una señal. La estratega en ella quería saber si Julieta había sido descuidada, si había dejado archivos personales en el disco. Lo conectó a su computadora. En lo profundo de una carpeta de imágenes de stock mal etiquetadas como texturas, había una carpeta oculta. Su nombre era RV. Finanzas. Valeria contuvo el aliento. RV Ricardo Vidal. Con dedos temblorosos, la abrió. No eran solo unos pocos archivos. Era un tesoro de espionaje corporativo. Había capturas de pantalla de los correos electrónicos privados de Ricardo, escaneos de documentos de su escritorio
en Sterling Capital, hojas de cálculo detalladas que analizaban su cartera de acciones, sus bonos, incluso el valor proyectado de su herencia de sus padres. Pero fue la subcarpeta final la que hizo que la sangre de Valeria se helara. Estaba etiquetada como escenarios de divorcio. Dentro había una serie de documentos que modelaban posibles acuerdos de divorcio. Había cálculos basados en cláusulas de infidelidad, división de activos en su estado, e incluso valoraciones especulativas de cuánto valía la empresa de Valeria. Ahora, Julieta no solo se había acostado con su marido, había estado investigando sistemáticamente su riqueza, planeando la eventual ruptura y su posterior día de pago. Esto no era un crimen pasional, era un atraco meticulosamente planeado. La comprensión golpeó a Valeria con la fuerza de un golpe físico. Había visto a Julieta como una rival por el afecto de su esposo, una rompehogares. Pero estaba equivocada. Julieta Rey no era solo una amante. Era una depredadora, una estafadora que había apuntado a Ricardo, probablemente viéndolo como una marca fácil. La aventura no era el objetivo. Era la palanca. De repente, toda la narrativa cambió. Esto ya no se trataba solo de la traición de un marido. Se trataba de un ataque a su familia, sus finanzas, su legado y la futura seguridad de su hijo nonato. Julieta no era una chica enamorada que merecía lástima o incluso una simple venganza directa. Era una adversaria calculadora que necesitaba ser neutralizada. Una energía nueva y feroz surgió a través de Valeria. El agotamiento se desvaneció, reemplazado por una furia fría y afilada. Su plan había sido de venganza emocional, de recuperar su poder. Ahora se trataba de algo mucho más primario. Protección. Miró la evidencia en la pantalla. Julieta había estado utilizando los recursos de Aurora, sus computadoras, sus servidores, para llevar a cabo este espionaje corporativo. Había estado construyendo un caso contra Ricardo mientras estaba en la nómina de Valeria. Esto no era solo infidelidad. Era motivo de una demanda. Era un arma. Las palabras de Elena resonaron en su cabeza. ¿Cuál es tu objetivo aquí? Ahora Valeria lo sabía. El objetivo no iba a ser solo una confrontación. Iba a ser una aniquilación. Tenía los medios para destruir no solo la aventura de su esposo, sino a la propia amante, profesional y legalmente. Copió cuidadosamente toda la carpeta RB. Finanzas en su propio servidor seguro. Una pistola humeante digital. Luego eliminó el original del disco duro, sin dejar rastro de su descubrimiento. Se recostó en su silla, una sonrisa escalofriantemente serena, adornando sus labios por primera vez en meses. El juego había cambiado, las apuestas eran más altas, y su camino a seguir era brutalmente claro. La fiesta de lanzamiento del cliente de relojes suizos era en 2 semanas. Se celebraría en una elegante galería de arte en el centro. Era el escenario perfecto. Todos estarían allí. Su equipo, sus clientes, los medios de la ciudad y, por supuesto, su solidario esposo Ricardo estaría a su lado. Y la diseñadora principal del proyecto, Julieta Rey, estaría a cargo de la presentación. Era hora de planificar el gran final. Parte 5. Jaque mate. La noche de la fiesta de lanzamiento de Cronos fue eléctrica. La galería de arte zumbaba con el suave murmullo de personas influyentes, periodistas, titanes de la industria y los clientes más valiosos de Aurora. Todos ellos bebiendo champán y admirando las elegantes exhibiciones de relojes. El evento fue la culminación de meses de trabajo,
un testimonio de la destreza de Aurora y un triunfo personal para Valeria. Se movió entre la multitud, una reina radiante y formidable en su propia corte. Llevaba un vestido de noche de color esmeralda profundo, adaptado para cubrir elegantemente su figura de 8 meses y medio de embarazo. No parecía cansada ni tensa, parecía poderosa, regia. A su lado, interpretando su papel, estaba Ricardo. Se veía guapo en su traje a medida, pero un observador perspicaz notaría la tensión en su mandíbula, el sudor en su frente. Sabía que algo se acercaba. El aire alrededor de su esposa era demasiado tranquilo, demasiado cargado. Era la quietud inquietante antes de un rayo. Al otro lado de la sala, Julieta Rey era un manojo de nervios. Llevaba un sombrío vestido negro, tratando de parecer profesional, pero sus manos temblaban mientras revisaba la presentación en una laptop detrás del escenario principal. Se suponía que esta fiesta sería su logro cumbre, el momento en que su arduo trabajo en la cuenta Cronos daría sus frutos. En cambio, se sentía como su propia ejecución. Durante semanas había estado atrapada, trabajando bajo la mirada aterradora de la mujer a la que había ofendido, obligada a interactuar con ella, a recibir órdenes, incluso a diseñar las mismas invitaciones para este evento que ahora se sentía como un escenario para su propia humillación. Su plan para asegurar un futuro cómodo, aprovechando a Ricardo, había fallado espectacularmente, dejándola en una prisión psicológica. Todo lo que quería era que esta noche terminara. Valeria había preparado el escenario con la precisión de una maestra directora. Le había dado a Julieta un papel fundamental, no solo dirigiendo la presentación principal, sino también curando una exhibición digital detrás de escena, que se reproduciría en pantallas por todo el lugar. También, 2 días antes, había orquestado una pieza magistral de desinformación. Durante una conversación casual con otro miembro del personal superior, lo suficientemente fuerte como para que Julieta lo escuchara, Valeria había mencionado un acuerdo de inversión masivo de última hora que la firma de Ricardo, Sterling Capital, estaba haciendo en Cronos, contingente al éxito del lanzamiento. Mencionó un bono de éxito de 7 cifras para Ricardo personalmente. Era una completa fabricación, pero era el cebo perfecto. Para una estafadora como Julieta, la idea de que Ricardo recibiera una gran ganancia inesperada inmediata sería un señuelo irresistible, haciéndola sentir aún más desesperada por su precaria posición. La presentación principal comenzó. Las luces se atenuaron. Julieta, desde su puesto en la parte trasera, inició la presentación de diapositivas. Imágenes de relojes impresionantes y tomas de estilo de vida evocadoras llenaron la pantalla gigante del escenario. La presentación fue impecable, un testimonio del talento de Julieta, incluso bajo coacción. Cuando concluyó, la sala estalló en aplausos. El CEO de Cronos dio un breve y efusivo discurso, elogiando a Aurora y a su brillante equipo. Luego presentó a la mujer de la hora. Y ahora me gustaría dar la bienvenida a la visionaria detrás de toda esta campaña, la CEO de Aurora, Valeria Sol. Valeria subió al escenario, una imagen de gracia y poder. Los aplausos aumentaron. Ricardo observó desde la primera fila, su corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Esto era. Gracias a todos, comenzó Valeria, su voz resonando con calidez y autoridad. Gracias, Jean-Pierre, por su confianza en nosotros. En Aurora, creemos que una marca no es solo un producto, es una historia,
Se trata de herencia, integridad y, lo más importante, se trata de confianza. Hizo una pausa, dejando que la palabra confianza flotara en el aire. Sonrió una sonrisa brillante y deslumbrante que no llegó a sus ojos fríos y enfocados. Construir algo de valor duradero, continuó, ya sea una marca o una vida, requiere un compromiso inquebrantable con esa confianza. Pero a veces esa confianza se rompe. A veces, la historia que crees estar viviendo se revela como una ficción completa. Un murmullo confuso se extendió por la audiencia. Este no era el discurso estándar de agradecimiento corporativo. Ricardo sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Quería levantarse, correr, pero estaba congelado en su asiento. Esta noche hemos celebrado una historia de precisión, elegancia y legado, dijo Valeria, su voz adoptando un tono más agudo. Pero quiero compartir otra historia, una más personal. Es un estudio de caso, si se quiere, en demolición de marca. Señaló la gran pantalla detrás de ella. El logotipo de Cronos se desvaneció. En su lugar, apareció una imagen. Era una captura de pantalla de un mensaje de texto. Julieta, no puedo dejar de pensar en anoche. Tu piel contra la mía. Los jadeos ondularon por la galería. Julieta, en la parte trasera de la sala, sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Su control remoto de presentación cayó de sus dedos sin nervios. Esto no podía estar sucediendo. Este es un mensaje enviado a mi esposo, Ricardo Vidal, anunció Valeria, su voz tan clara como una campana. De una de mis empleadas. Otra imagen apareció en la pantalla. Era el rostro sonriente y ambicioso de Julieta, de su perfil de LinkedIn. La audiencia se volvió como uno, buscándola. Julieta se encogió en las sombras, su rostro una máscara de puro horror. Mi esposo, dijo Valeria, volviendo lentamente su mirada para fijarse en la de Ricardo. El hombre que está a mi lado, construyendo una vida conmigo, esperando el nacimiento de nuestro primer hijo. Ricardo le devolvió la mirada, su expresión de ruina total. Estaba expuesto, desollado frente a sus colegas, sus clientes, el mundo. Pero esta historia tiene otro giro, continuó Valeria, su voz endureciéndose. Porque descubrí que esto no era solo una simple y sórdida aventura. Esto era una transacción comercial. La pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba los archivos de la carpeta oculta de Julieta. Hojas de cálculo tituladas RV Finanzas. Documentos titulados Escenarios de divorcio. Un análisis detallado de la estructura de bonos de Sterling Capital. Verán, explicó Valeria con calma, como si estuviera entregando un informe de marketing estándar. Mi empleada, Las Rita. Julieta Rey no solo se acostaba con mi esposo, estaba utilizando los recursos de mi empresa para llevar a cabo una exhaustiva investigación financiera sobre él. Estaba planeando aprovechar su aventura en un lucrativo acuerdo de divorcio. Fue una adquisición hostil de mi vida, ejecutada en mi tiempo y con mi dinero. La sala estaba completamente en silencio ahora, una tumba de rostros conmocionados. Todos los ojos estaban puestos en Valeria, esta mujer muy embarazada parada en un escenario, desmantelando tranquila y metódicamente 2 vidas con pruebas condenatorias en una pantalla de 6 metros. Finalmente, dirigió su atención a la parte trasera de la sala, su voz teñida de hielo. Julieta, una vez me dijiste en tu entrevista que la lealtad se trataba de honrar la fe que alguien deposita en ti. Me dijiste que luchabas por lo que querías. Supongo que debería agradecerte por mostrarme exactamente por lo que crees que vale la pena luchar. Miró a la multitud. Seguridad, dijo, su voz resonando con finalidad. Por favor, escolten a Las Rita.
Rey fuera de las instalaciones. Su empleo en Aurora, por supuesto, ha sido rescindido. Perseguiremos acciones legales por espionaje corporativo y robo de propiedad intelectual. Los fornidos guardias de seguridad comenzaron a moverse hacia la parte trasera de la sala, donde Julieta, paralizada, ahora sollozaba. Luego, la mirada de Valeria se posó en su esposo por última vez. La mirada que le dio no fue de rabia, sino de fría y despectiva finalidad. Era la mirada que le darías a un extraño, un error que había sido borrado. Y en cuanto a ti, Ricardo, dijo, su voz bajando pero audible para todos en el silencio atónito. Considera esto tu notificación. Recibirás noticias de mi abogada. Hizo un gesto hacia su amiga en la primera fila. Elena, sabes qué hacer. Con eso, Valeria Sol, CO, esposa y futura madre, se apartó de los escombros que había causado. Apoyó una mano en su vientre y salió del escenario, dejando atrás un tabló de ruina y el sonido ensordecedor del silencio. El gran final había terminado. Jaque mate. Parte 6. El legado de una reina. Tras lo que las columnas de chismes de la ciudad apodaron la gala de aniquilación, las vidas de Ricardo Vidal y Julieta Rey quedaron irrevocablemente destrozadas. Ricardo fue despedido de Sterling Capital en una semana. Su reputación en el mundo de alto riesgo de las finanzas se redujo a cenizas. La humillación pública fue absoluta. Julieta Rey desapareció. Enfrentada a una demanda de Aurora y al ostracismo profesional completo, se desvaneció de la ciudad. Su nombre se convirtió en un cuento con moraleja, susurrado en agencias de marketing y bares. Valeria, sin embargo, no colapsó. El divorcio fue rápido y brutal, con la evidencia de la gala haciendo imposible cualquier disputa por parte de Ricardo. Se le concedió un acuerdo que aseguró su futuro y el de su hija 10 veces. 3 semanas después de la audacia, dio a luz a una hermosa y saludable niña. La llamó Clara, que significa brillante. 6 meses después, Valeria estaba de pie en el balcón de su ático. La ciudad se extendía ante ella, ya no solo un símbolo de su ambición, sino un testimonio de su resistencia. En sus brazos, Clara arrullaba felizmente, su pequeña mano envuelta alrededor del dedo de Valeria. Aurora tenía más éxito que nunca, con clientes clamando por ser representados por la mujer que había demostrado una maestría estratégica tan asombrosa. Era una madre soltera, sí, pero no estaba rota. Había sido traicionada, pero no era una víctima. Había tomado los pedazos rotos de su vida perfecta y los había usado para construir una nueva base, más fuerte y más auténtica que antes. El fuego frío de la venganza se había extinguido, reemplazado por el brillo feroz y cálido del amor de una madre y la tranquila confianza de una mujer que había enfrentado la traición máxima, y no solo había sobrevivido, sino que había salido victoriosa en sus propios términos. La historia no fue una tragedia de una esposa despreciada. Fue la historia del origen de una reina que construyó su propio trono. Preguntas interactivas. La historia de Valeria es un poderoso recordatorio de que las traiciones más profundas pueden provenir de las personas en las que más confiamos, pero también es un cuento de increíble fuerza. ¿Qué piensas? ¿Fue Valeria una genio estratégica que cumplió un castigo merecido? ¿O su búsqueda de venganza fue demasiado lejos? ¿Alguna vez serías capaz de hacer lo que ella hizo? Comparte tus pensamientos a continuación. Si esta historia de drama de la vida real y giros increíbles te ha cautivado, por favor dale me gusta a este video y compártelo con alguien que apreciaría una historia de venganza definitiva. Lo más importante, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones.
Tenemos muchas más historias verdaderas increíbles para compartir contigo, y no querrás perderte ni una sola. Gracias por escuchar.